compañeras y compañeros de la Comisión Permanente. Todavía me recuerdo, aunque ya estamos muy lejos de lo que fue el espectacular y extraordinario papel de México como coadyuvante para la paz en El Salvador. De verdad que eso era hacer política exterior. Ser líder, como en aquellos tiempos se consideraba a México para América Latina, por esas posiciones en política exterior de la que tenemos enseñanzas por el gran Isidro Fabela y por Genaro Estrada, que establecieron estos principios de no intervención y de no injerencismo. Eso queda muy lejos y de lo que se hace en política exterior actualmente. Hacer esos ridículos en la OEA proponiendo puntos de acuerdo en contra de otro país que además ni siquiera tienen éxito. Eso implica que hay una falta de experiencia en quienes están al frente de la Cancillería. De verdad que también cuando oigo hablar de detenciones ilegales, de muertos, de corrupción, de tortura, de presos políticos, de elecciones fraudulentas, eso de pronto me parece como si estuviéramos hablando de diversos momentos de México, porque justamente eso tenemos y eso se ha denunciado en muchos casos en nuestro país. Yo quisiera decir que es muy lamentable que esta hora de discusión política la dediquemos a un país de América Latina y no lo dediquemos a discutir los problemas profundos que tenemos en México. Por ejemplo, van 30 muertos en tan solo 22 horas en Sinaloa, 1000 muertos en lo que va del año. Si eso no nos estruje el corazón para atender los problemas que tenemos en nuestro país, yo no sé qué nos pueda mover. Resultan muertos marinos y zetas en enfrentamientos en Tamaulipas. Denuncian la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Escándalo en el gobierno federal por Casa Blanca del presidente. El gobierno espía a periodistas, líderes de oposición y defensores de derechos humanos. Exigen la renuncia del secretario de Estado por casos de corrupción. 7 exgobernadores en procesos penales por corrupción. México, uno de los países más sangrientos, aún sin tener un conflicto armado. No es Venezuela, es nuestro país lo que tendría que estarnos interesando. Sin embargo, diremos que el pronunciamiento que se está pretendiendo hacer desde la mesa directiva de esta comisión permanente no va a abonar en nada a una solución pacífica de los conflictos de Venezuela. No va a aportar nada como coadyuvante en el acercamiento de los diferendos que hay en Venezuela. Quiero decir y quiero preguntar si alguien ha visto a Felipe Calderón Hinojosa protestando por los asesinatos de periodistas en México. Pueden aquí referirse a los 60 periodistas asesinados durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero todas estas evidencias nos llevan a pensar que hay una derecha mexicana que son promotoras de odio a otros países, en lugar de ser promotores de la concordia. Quieren aprovechar para su beneficio político electoral la situación que vive Venezuela y tenemos además un país que se ha plegado a los Estados Unidos de manera vergonzosa. Y en realidad, si este conflicto fuera en otro país, pues los dejarían que se mataran y ni se meterían. ¿Cuál es el verdadero conflicto que tenemos en Venezuela? Que quieren tener el control del petróleo,
¿Es Venezuela un país estratégico por su biodiversidad y por su petróleo? Como México ya se dio todo a las industrias internacionales, a las industrias extranjeras, pues ya no queda más que ser el títere de los Estados Unidos en este punto. Yo creo que tenemos que ir a eso. Estados Unidos utiliza a México para hacerse del petróleo de Venezuela. Y este punto de acuerdo que se pretende llevar a cabo, este pronunciamiento desde la mesa directiva, lo único que va a abonar es a que se polarice el conflicto en Venezuela. Nosotros estamos porque México se pronuncie por la tradición diplomática de nuestra nación, de no intervencionismo y de no injerencia. ¿Es cuánto?